Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, el cuidado de los devotos, basado en las enseñanzas de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. El movimiento de conciencia de Krishna fue establecido por Srila Prabhupada no como una institución fría, sino como una familia espiritual cuyo centro es Krishna y cuyo vínculo esencial es el servicio devocional. En ese contexto, el cuidado de los devotos no es un aspecto secundario ni opcional, es una expresión directa del bhakti y una condición indispensable para el que el servicio devocional florezca. Srila Prabhupada repetidamente enfatizó que predicar significa cuidar y que el verdadero éxito del movimiento se mide no solo por la cantidad de templos o libros distribuidos, sino por la calidad espiritual y el bienestar de los devotos. Este ensayo explora a la luz de las enseñanzas de Srila Prabhupada qué significa realmente cuidar a los devotos, por qué es esencial, cuáles son sus fundamentos filosóficos, cómo se manifiesta en la práctica directa y cuáles son los peligros de descuidar este principio. El fundamento filosófico del cuidado de los devotos. En la teología Vaishnava, el devoto ocupa una posición extremadamente elevada. Srila Prabhupada citaba frecuentemente el principio expresado en las escrituras Mat Bhakta Pujab Yatika. La adoración del devoto es incluso más importante que la adoración directa del Señor. Esto no disminuye a Krishna, por el contrario, revela su corazón. Krishna se siente más complacido cuando sus devotos son respetados, protegidos y atendidos. Desde esta perspectiva, cuidar a los devotos no es sentimentalismo ni psicología moderna, es teología práctica. Cada devoto es un alma eterna que ha dado un paso valiente al intentar servir a Krishna en medio de la influencia de la energía material. Reconocer esta realidad genera naturalmente compasión, paciencia y responsabilidad mutua. Srila Prabhupada enseñó que el Vaishnava es para dukkha dukhi, alguien que sufre al ver el sufrimiento de otros. Este principio se aplica con aún mayor fuerza dentro de la comunidad devocional. Ignorar las dificultades de un devoto, minimizar su lucha o tratarlo como un recurso utilitario es una desviación del espíritu Vaishnava. El cuidado como expresión del servicio devocional. El servicio devocional no se limita a rituales, horarios o actividades visibles. Srila Prabhupada explicó que el bhakti auténtico se manifiesta en cualidades como la humildad, la tolerancia y la misericordia. Cuidar a los devotos es una extensión natural del servicio a Krishna, porque los devotos son sus servidores queridos. Cuando un devoto es escuchado con atención, orientado con sabiduría o protegido de un daño innecesario, Krishna acepta ese acto como servicio directo a él. Por el contrario, cuando se ignora el bienestar de los devotos en nombre de la eficiencia, la disciplina o la expansión, el servicio pierde su pureza. Srila Prabhupada fue muy claro al instruir a líderes y responsables de templos. Un devoto no debe ser explotado. El servicio no debe imponerse de manera que quiebre la fe, la salud o la estabilidad emocional de quien sirve. El entusiasmo sostenido nace del cuidado, no de la presión. El papel de los líderes en el cuidado de los devotos. El liderazgo, según Srila Prabhupada, es esencialmente servicio y responsabilidad. Un líder Vaishnava no es un controlador, sino un guardián del progreso espiritual de los demás. Srila Prabhupada comparaba a los líderes con pastores que deben asegurarse de que cada oveja esté protegida, alimentada y guiada. Cuidar a los devotos implica conocerlos, entender sus naturalezas, límites, niveles de fe y circunstancias personales. Un liderazgo impersonal o distante puede ser eficiente externamente, pero espiritualmente es peligroso. Cuando los devotos sienten que no importan como personas, sino solo como una fuerza laboral, la fe se debilita. Srila Prabhupada también advirtió que la negligencia hacia los devotos genera ofensas, y las ofensas son uno de los mayores obstáculos en la vida espiritual. Un líder debe ser especialmente cuidadoso en corregir con compasión, no con dureza, y en inspirar con su propio ejemplo. La corrección como parte del cuidado. Cuidar no significa evitar toda corrección.
Srila Prabhupada enseñó que la corrección es necesaria, pero debe realizarse con el objetivo de elevar, no de humillar. La crítica que nace del ego o de la frustración personal destruye la confianza. La corrección que nace del amor fortalece la relación. Un devoto cuidado adecuadamente puede aceptar instrucciones incluso difíciles porque percibe la buena intención detrás de ellas. En cambio, cuando no hay una base de cuidado genuino, incluso las instrucciones correctas se sienten como ataques. Srila Prabhupada mismo corregía, pero también protegía. Sabía cuándo insistir y cuándo ser paciente. Este equilibrio es una de las mayores lecciones que quienes tienen responsabilidades dentro del movimiento. El cuidado emocional y psicológico del devoto. Aunque Srila Prabhupada enfatizaba la trascendencia del alma, nunca negó la realidad de la mente y las emociones. Al contrario, enseñó que una mente perturbada es un gran obstáculo para el servicio devocional. Por ello, el cuidado de los devotos incluye sensibilidad hacia sus luchas internas. Escuchar sin juzgar, ofrecer palabras de aliento, reconocer el esfuerzo sincero y permitir espacios de recuperación son formas prácticas de cuidado. Srila Prabhupada entendía que muchos devotos llegan con heridas profundas del mundo material y que el templo debe ser un refugio, no una extensión de la lucha material. La importancia de la comunidad y las relaciones sanas. Srila Prabhupada deseaba que los templos fueran ejemplos de cooperación y afecto espiritual. Repetía que el amor entre los devotos es lo que convencerá al mundo de la validez de la conciencia de Krishna. Una comunidad donde los devotos se cuidan mutuamente se convierte en un poderoso instrumento de prédica. El cuidado no es solo responsabilidad de los líderes, cada devoto tiene un deber hacia los demás. La indiferencia, el chisme y la política interna son síntomas de una cultura donde el cuidado ha sido reemplazado por el ego. Las consecuencias de descuidar a los devotos. Srila Prabhupada fue muy serio al advertir que perder devotos por negligencia es una gran derrota espiritual. Cuando un devoto se va herido, confundido o desilusionado, no es simplemente una pérdida numérica, es una falla en el principio del cuidado. El descuido genera cinismo, apatía y finalmente desintegración comunitaria. Ninguna cantidad de actividad externa puede compensar la pérdida de fe causada por la falta de cuidado. El cuidado como cultura, no como programa. Para Srila Prabhupada, el cuidado de los devotos debía convertirse en una cultura viva, no en un departamento o en un discurso ocasional. Una cultura donde preguntar cómo estás espiritualmente sea tan natural como preguntar por el servicio asignado. Cuando el cuidado del devoto se integra en la vida diaria del templo, el servicio se vuelve alegre, sostenible y profundo. Los devotos se sienten seguros para crecer, cometer errores y aprender. Conclusión. El cuidado de los devotos es una de las expresiones más puras del servicio devocional y una prueba real de nuestra comprensión de las enseñanzas de Srila Prabhupada. No es posible agradar a Krishna mientras se ignora o se hiere a sus devotos. Srila Prabhupada nos dejó un movimiento basado en libros, principios y estructuras, pero sobre todo basado en personas. Cuidar a los devotos es cuidar el corazón mismo del movimiento de conciencia de Krishna. Cuando este principio se honra, el bhakti florece. Cuando se descuida, todo lo demás pierde su significado. El desafío para cada generación de devotos es hacer del cuidado no una consigna sino una realidad viva, humilde y constante, tal como Srila Prabhupada lo demostró con su propio ejemplo. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari